muchas gracias a todos los que se suman a este seminario sobre portafolios para el retiro. Estamos muy contentos de contar con Adriana Rangel de Vanguard en México y Víctor Flores de Fintual México, que voy a tomar unos minutos como un poco para presentarlos y ellos posteriormente vamos a pasar a una conversación muy informal y muy relajada sobre lo que son los portafolios de retiro y los retos que enfrentamos en un mundo con tasas casi a cero. Bueno, Adriana Rangel, es Business Development Executive and Capital Markets Specialist de Vanguard México. Y antes de unirse a Vanguard, Adriana estuvo 6 años en BlackRock. Y antes de eso, trabajó en UBS. Una cosa muy importante de Adriana, también es cofundadora de una gran organización a favor del empoderamiento de las mujeres en finanzas, llamada Mujeres en Finanzas. Y en unos segundos ella nos contará un poquito más sobre Vanguard. Y Víctor Flores, quien es Partner y Country Manager de Fintual México, él trabajó más de 8 años en Monex, siendo Chief Investment Officer y también CEO, y antes de eso fue Director of Investment Solutions en UBS. Pues bueno, muchas gracias Víctor, Adriana, por estar aquí con nosotros. Si quieren dar algunas palabras de presentación, adelante. Claro, muchas gracias y muchas gracias a Fintual por la invitación a participar en este seminario. Yo nada más, para empezar, les contaría brevemente quién es Vanguard. Vanguard es una empresa americana, es una administradora de activos que se fundó en 1975. La fundó John Bogle, su fundador, con el único propósito de poner primero a los inversionistas. Y esto pues se logra a través de nuestra estructura, que es una estructura mutual. No tenemos accionistas, no cotizamos en bolsa. Los dueños de nuestra empresa son los fondos que administramos, fondos y ETFs que administramos, y por tanto los que compran nuestros fondos y nuestros ETFs son los dueños de esta empresa. Entonces eso nos permite alinear perfectamente esta misión de poner primero al inversionista. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Adri. Víctor, ¿nos podrías dar algunas palabras de lo que hace Fintual? Sí, claro. Gracias. Gracias, Montserrat. Gracias, Adriana. Pues les comento, Fintual es una fintech que tiene como principal objetivo que cualquier persona, no importa el monto de dinero que tengas, pueda acceder a las mejores inversiones. Y por eso estamos tan interesados en este tipo de productos, en este tipo de charlas, en educar a las personas para que puedan llegar a sus objetivos. Y desde luego que los retiros es algo que nos interesa mucho. En Chile, que es donde iniciamos las operaciones, ya tenemos más de 25,000 clientes en menos de 3 años, lo cual es muy bueno. Y en México acabamos de iniciar operaciones esta misma semana. Entonces estamos iniciando y estamos muy contentos porque el sueño de empezar México y de tener nuestro segundo país comienza. Súper, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues entrando un poquito a la plática, a mí me gustaría comenzar a conversar con ustedes y que nos cuenten pues cuáles son esos principales retos que enfrentan tanto las administradoras como las gestoras de fondos para el retiro. Ya sabemos un entorno actual, lo que se prospecta más adelante. ¿Cuáles son esos retos o esos desafíos que enfrentan en un mercado tan fluctuante como el que vivimos? Si quieres, Adri, contestar esa pregunta. Sí, perfecto. Yo tal vez elaboraría en 2, principalmente. Uno de los retos más importantes, evidentemente, es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí sentados, que es el cambio o el ajuste en las tasas de interés a nivel global, sobre todo en economías desarrolladas, y que eso representa un reto para todos aquellos profesionales que se dedican a administrar portafolios para el retiro, en conseguir los retornos a largo plazo. Entonces, el tema del retiro se vuelve un tema muy sensible, por un lado, para tratar de generar los retornos, y por otro, el tema que algo que sí está más en control de los trabajadores y ahorradores como nosotros, que es el tema del ahorro, y que es la variable, digamos, más importante y lo que mejor puede explicar que uno tenga éxito en el retiro, y que aún seguimos batallando en todo el mundo para tratar de incrementar estos niveles de ahorro, sacrificar ese consumo presente para tener un mejor consumo en el futuro, ¿no? Y el reto principal es, pues, justamente que esta combinación de inversión, de ahorro y del control de costos te ayuden a generar una tasa de reemplazo que sea adecuada, ¿no? A la hora del retiro.
por poner un dato y para entender un poco el ejemplo en el que estamos, más o menos el promedio de la tasa de reemplazo en los países de la OCDE es más o menos un 60%, mientras que en México y otros países de Latinoamérica esa tasa de reemplazo está proyectada en 30%. Es decir, esto significa que a la hora que uno se retire, pues va a ganar únicamente 30% o va a tener disponible 30% de lo que tuvo como porcentaje de su último sueldo. Y eso pues sí representa un reto muy importante para todos los que estamos ahorrando para nuestro retiro. Oye, Víctor, y me gustaría, gracias, Adri, y desde la industria, o sea, contestan como estos desafíos, pero desde la industria, como administradoras o como gestores de fondos, ¿cuáles son esos desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día? Mira, yo creo que lo voy a copiar un poquito y lo voy a dividir también en dos. Okay, super. Desde el lado de vista de las administradoras, gestoras, afores, todos estos, es vincularse con la gente. O sea, de repente tienes a un sector financiero donde explica todo muy formal, donde explica, donde de repente vas a unas oficinas y tienes unas grandes salas y todo muy bonito. Tienes folletos a colores, pero no te explican y realmente nunca logran esa conexión contigo. Y de repente la gente, los que comienzan apenas a trabajar y que de repente piensan tal vez en poder ahorrar, sienten tan distante al sector financiero, tan lejano y les hablan de otras cosas. Les hablan de números, de complejidades, que la verdad es que la gente no lo necesita. La gente lo que necesita es una solución fácil y práctica para ellos y conectar. Entonces, el primer gran reto va a ser conectar con esas nuevas generaciones. En verdad, poderles explicar y poderles hacer accesible y que la gente no lo noten como algo lejano. La verdad es que a alguien, cuando se le descompone su carro, qué bueno que a veces tengas ganas de saber de mecánica, pero no necesariamente tienes que saber de mecánica. Te acercas a alguien con quien confías de que sabe de mecánica. Y entonces, deben de ser las gestoras o las administradoras. Debían de ser alguien que profesionalmente diseñara el producto y pudiera conectar de manera fácil con la gente, explicárselos y llevárselos de manera sencilla. Este es uno. Y por el lado de los administradores y gestores, te complicaron toda la vida. Te complicaron toda la vida porque antes tenías tasas del 7-8% en deuda y ahorita las tienes en Estados Unidos en 0.125%. O sea, nada. En Alemania llegan a tasas negativas, en Japón tasas negativas, en México, que es uno de los países de mayores tasas del mundo, tienes una tasa de interés nominal de 4,5% en los depósitos a la vista, pero un 4,5% que en términos de tasas reales ya te están hablando de menos del 1% en tasas reales. Entonces, gestionar estos portafolios y poderte decir, te voy a pagar una pensión digna, porque estos números del 30% del que hablaban Adriana son números hechos con los rendimientos de los últimos años. Pero ahora estos rendimientos que marcan tasas tan bajas hace que esta tasa de sustitución se ponga en riesgo y todavía pueda ser menor. Entonces, la gestión de los portafolios tiene que adaptarse a este nuevo entorno. Súper. Y entonces, si ya tenemos ahí como unos escenarios súper catastróficos de qué es lo que nos puede como pasar con estas tasas de reemplazo como súper bajas a manera como real, primeramente como desde la trinchera como gestores de inversiones, como administradores de fondos, en el caso, por ejemplo, de Vanguard, ¿cómo contribuye en esa administración de esos escenarios, Adri? Gracias. Sí, mira, es una buena pregunta que también me lleva a contarles un poco lo que Vanguard ha estado haciendo en Latinoamérica y en México. Tenemos más o menos 10 años trabajando con gestoras de fondos de pensiones, administradoras de fondos en la región y dándoles ese servicio justamente para poder ofrecer los productos que tenemos y que estos constructores de portafolios para el retiro utilicen estos productos. Pero nosotros lo que hacemos desde nuestro lado es pensar y en posicionar este tipo de productos y en la utilización, digamos, y en el armado de carteras, quizá como con 4 principales ideas en la mente, ¿no? Uno, que es algo que es, digamos, fácil controlar, que es poder establecer cuál es tu objetivo, ¿no? Y en la medida en la que establezcas cuál es el objetivo, vas a poder elegir cuál es la mejor opción para alcanzar ese objetivo. Si es un objetivo de más largo plazo, como estamos hablando en este caso en el retiro, pues
podrás elegir opciones que sean de mayor riesgo o que tengan una oportunidad de generar mayor retorno en el largo plazo, a lo mejor también con más volatilidad, pero volvamos al punto. Si es retiro, hay un espectro grande. La otra que es la parte también de tener, de poder ofrecer productos que sean balanceados y diversificados, ¿no? Esa, la parte de la diversificación es un tema muy constante que seguramente muchos de los que estamos aquí hemos escuchado, pero es muy importante tener una inversión diversificada que te permita además aguantar los ciclos económicos por los que atraviesan los mercados durante la vida, digamos, de una inversión. Y la otra que es muy relevante también es la parte del costo, minimizar los costos. O sea, los mercados son impredecibles, los costos son para siempre. Entonces, cada peso adicional que pagues hoy en día de costo por administrar tus ahorros es un peso menos que vas a tener a la hora del retiro. Entonces, es muy importante que se esté muy consciente sobre el costo y que se elijan también opciones que sean adecuadas al costo y que te ayuden a quedarte con más del retorno, digamos. Y el último también creo que es la parte de ofrecer este marco de disciplina. Ya lo decía también Víctor, ¿no? Hay veces que uno no puede arreglar sus propias cosas, entonces hay que dejar que también alguien que sabe, que es el experto en manejar portafolios, en administrar recursos ahorrados, lo maneje. Porque no nada más tiene que ver con dejar que alguien que sepa hacer lo haga. Víctor ya lo decía, estamos aquí lidiando también con personas, cómo nos podemos acercar a las personas. Y nosotros, como individuos, la verdad es que somos los peores enemigos de nuestras finanzas personales. Somos seres humanos, nos dejamos llevar por las emociones. Y el hecho de que exista este riesgo, digamos, de que tengas estas emociones puede hacer que tomes decisiones que no sean adecuadas en el futuro. Entonces, un poco lo que Vanguard ofrece también, y hay algo de lo que hemos hecho de research sobre cómo se comporta la gente ante diferentes escenarios de mercado, es poner este marco de disciplina y de perspectiva a la hora de que tienes ya tu objetivo diseñado hacia adelante, estás implementando ese objetivo con un portafolio que sea diversificado y sobre todo, pues la parte del costo. Claro, muchísimas gracias, Adri. Oye, Victoria, a mí me gustaría ahondar cómo es que lo hace Fintual, ¿no? O sea, tenemos estos escenarios más catastróficos, obviamente tenemos que lidiar con las características que tenemos como personas en cuestiones como de nuestro ahorro personal. ¿Qué es lo que proponemos o qué es lo que se propone Sí. atacar esos escenarios? A mí me encanta platicar ahorita con Adriana y con Vanguard porque en general vamos muy de la mano. Y son productos que se complementan. Y tal vez la gente, lo primero que debería saber es que ocupamos muchos de los productos de Vanguard nosotros, como también de otras familias. Debemos decir que Fintual es un poco agnóstico a la marca y lo que buscamos es siempre en el beneficio del cliente. No nos casamos con ninguna familia, pero filosóficamente compartimos muchas cosas con Vanguard, ¿no? Entonces, ocupamos muchos de los ETFs de Vanguard para hacer nuestros portafolios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de justamente tener un objetivo y un horizonte de inversión para cada persona y para cada distintos objetivos que tengas. Esto te ayuda totalmente a diseñar tu portafolio y esto hace que seamos disciplinados. Atrás no hay un portafolio manager tomando decisiones y que de repente es bien difícil. Ustedes escuchan de repente que alguien te dice, no, ya compra, ya vende, ya llegó al máximo y entonces ahora cáscale y ahora súbele. Y eso... En serio, está demostrado que no funciona. Y una de las grandes cosas que hacemos es tomar esa misma filosofía que tienen de ser disciplinados. Entonces, detrás de Fintual no hay un portafolio manager. Hay un modelo que construye, que toma estos escenarios catastróficos, los peores escenarios, que toma la historia de 20 años del desempeño de los activos y toma índices, no hacemos stock picking, o sea, no seleccionamos las emisoras. Lo que hacemos es tomar estos índices que sabemos cómo se han comportado, tenemos las peores historias, tenemos los mejores desempeños y con eso construimos un modelo de optimización que reduzca el riesgo, que combine diferentes activos de tal forma que hagan un portafolio bien diversificado y con riesgos que se vayan matando unos a los otros. Y entonces más o menos entendemos qué va a pasar en los próximos 20 años. Y también buscamos productos que sean baratos.
Entonces, buscamos los ETFs que sean de menor costo y que cumplan bien su desempeño. Y al mismo tiempo, Fintual trata de bajar los costos, porque Fintual lo que hace es, con mucha tecnología, hacer que podamos ofrecer productos muy baratos para el inversionista, que normalmente esas personas que tienen 10,000 pesos mexicanos, que para los de Chile suena muy poco y también en México tal vez no es tan poco, pero esas personas que normalmente les venden productos muy caros y que no accesan a buenos portafolios de inversión, lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque atrás de nosotros hay una gran tecnología que puede hacer que bajemos los costos. Entonces yo creo que eso es un poquito, si te fijas, va de la mano con la filosofía de Vanguard. Sí, sí, sí. Ahora, a ver, tenemos un mundo con tasas muy bajas, o sea, en general en el mundo hay tasas muy bajas, incluso negativas en algunos casos, y también crisis constantes, ¿no? Lo sufrimos justo al inicio de este año. ¿Hay alguna forma en la que podríamos generar rendimientos suficientes en los portafolios, sobre todo en términos hacia futuro para el retiro? ¿Cómo lo hacemos y qué riesgos tiene tener este tipo como de estrategias, ¿no? Para generar esos rendimientos suficientes? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Pues si quieres, Yo puedo empezar si quieren. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, no, adelante, No, adelante, vale. adelante, adelante. O sea, No, primero así que es más nada, fácil creo para que... mí. Ya nada más tomo un resumen de lo que tú me estás diciendo. No, pero o sea, sí creo que vale la pena esa parte, primero contestarla del lado de lo que hablábamos ya de uno como un ahorrador que está pensando en cómo hago con este ambiente de tasas tan bajas para generar ese retorno que quiero en el retiro y el mercado se está deshaciendo como pasó durante marzo. Lo primero es, voy a hacer un quote del fundador de Vanguard, John Bogle, que decía, cuando hay mucha volatilidad en el mercado, no hagas nada, quédate. De hecho, él tiene un lema que en inglés se llama stay the course. O sea, es lo que les decía, es difícil controlar las emociones y no querer salir y vender toda tu exposición a acciones cuando el mercado está cayendo 30%. O sea, es muy difícil controlar esa parte, pero uno tiene que saber que ese es el momento en el que hay que comprar. De hecho, creo que es Warren Buffett quien dice que el mercado accionario es el único mercado donde las cosas se ponen de oferta y nadie quiere comprar. Entonces, es bastante contraintuitivo. Entonces, esa parte creo que es muy importante como uno como persona en la parte emocional y pensando en qué estás haciendo con tus ahorros y cómo planeas a futuro, controlar esa parte emocional. Y la segunda parte, más pensando en qué se puede hacer para generar mejores rendimientos. Bueno, ya hablamos Víctor y yo mucho sobre el tema del control de costos. Y también hablamos al principio, que es la parte donde voy a elaborar un poco, que es la parte de armar el portafolio adecuado al objetivo. Si es un objetivo de retiro y eres una persona que se va a retirar en 30 años, pues puedes tomar mucho riesgo, puedes construir portafolios que tengan una allocation o una asignación de activos más a acciones y menos a bonos, que te van a pagar menos, pero que también son un poco más seguros que las acciones. Y tienes tiempo de que si suceden cosas, como esta pandemia, se recupere el portafolio en el largo plazo. Entonces, la verdad es que un poco la respuesta a eso es, en la medida en la que los portafolios para el retiro puedan tener la asignación adecuada, es decir, activos más riesgosos para gente más joven, incrementa mucho la probabilidad de que de que generes mayores retornos en el futuro. Gracias, Adri. Ahora sí, Víctor, cuéntanoslo todo. Yo creo que dio exactamente una muy buena resumen de lo que iba a decir, y para poner el valor añadido, es que les puedo decir que sí, los portafolios de inversión lo que van a ir cambiando. Definitivamente un fondo de pensión de los 2020 va a ser muy diferente del 2000 que de los que se hacían en los 90. Muy distinto. En verdad, antes eran muy cargados a deuda, porque esa parte de deuda y los cupones te daban una estabilidad en tu portafolio y te ayudaban a planear. Y la volatilidad del equity era el que te daba el rendimiento, pero al mismo tiempo ibas mezclándolo para lograr ese equilibrio. Ahorita lo que va a pasar es que va a haber un incentivo, o hay un incentivo a que tomes más equity. Pero también hay mucho tipo de equity. No todo el equity se comporta de la misma manera. Efectivamente, ahora la gente que compraba antes bonos, ahora compra acciones con dividendos, ¿no? Y entonces hay un índice de acciones con dividendos, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer ETFs de deuda, ahora pasas a ETFs de acciones con dividendos.
Y además, sí le tienes que añadir más porcentaje necesariamente al equity o a renta variable. Y esto tiene que repercutir necesariamente en cómo manejo el riesgo. Porque si te digo que estoy incrementando el equity, para cualquier persona debería pensar, le está subiendo el riesgo, cuando no necesariamente. O sea, puedes ir buscando diferentes tipos de países, de regiones del mundo, de industrias, que hagan una relación distinta, incluso las monedas. Por eso cada vez es más importante también tener una diversificación global, porque las monedas te ayudan de una manera impresionante a controlar muy bien tu riesgo. También puedes romper correlaciones metiéndole a veces un poco de materias primas o commodities, a veces un poco de REITs, fibras o bienes raíces. Y toda esta combinación de distintos activos hace que no se te incremente sustancialmente el riesgo. También algo que están haciendo los portafolios o que estamos haciendo los portafolios es que justamente hay cada vez más gente que dejamos de hacer el stock picking para tomar más índices growth, porque se te puede desplomar y te puede quebrar una empresa. Pero las 500 empresas, las 2000 empresas de toda una economía es mucho más difícil y todas se mueven más de acuerdo a las tendencias y se recuperan y tienes ese gran beneficio de entender cómo se va a comportar esa clase de activo. Entonces, yo creo que hacia allá se están moviendo los portafolios managers. Más renta variable, mayor diversificación de activos como de monedas y la parte de buscar correlaciones negativas que te ayuden a proteger tu portafolio. Ok, súper. Gracias, Víctor. Ahora, me gustaría entender un poquito, hacernos un poquito para atrás. O sea, entiendo que en el terreno personal, o sea, como todos los ahorradores, tenemos muchísimo que hacer. Pero también entiendo que hoy las personas que tienen 40, 45 años tendrán o tienen asegurado, por así decirlo, un retiro o una pensión mucho más atractiva a los que hoy tenemos 30 o 25 o 28 o incluso los que apenas están empezando a trabajar, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esto principalmente? Y como segundo pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer un poquito para que yo que tengo 30 o amigos que tienen 25, 28 puedan asegurarse un retiro mucho más atractivo, ¿no? Muy buena pregunta y creo que la respuesta es súper clara, es ahorrar más. En Vanguard tenemos un estudio, estimamos que la tasa adecuada de ahorro para alcanzar una tasa de reemplazo adecuada, objetivo, cercana al 80%, la tasa de ahorro debe ser entre 12 y 15%. Y yo, si hiciéramos tal vez una encuesta y preguntáramos cuánta gente en esta sesión ahorra más del 10%, quizá tendríamos pocos participantes, pero la respuesta es ahorrar más, eso es lo más importante. Y obviamente, pues poner a trabajar ese dinero de manera adecuada. También pensando en lo que decías al principio sobre quizá hay gente que está más cerca del retiro que hoy en día tiene más recursos porque mientras sus ahorros para el retiro trabajaron había tasas más altas, pues también es posible que eso exista, pero también es una realidad que las tasas de ahorro nunca fueron suficientes. Entonces, yo sí diría que incluso para todos los que estamos en esta edad de trabajar, busquemos opciones distintas a simplemente nuestro ahorro mandatorio, como por ejemplo es el caso en países como México, Chile, Colombia, Perú, donde hay una tasa de ahorro mandatoria. Hay que buscar opciones adicionales para ahorrar para el retiro y ser consistentes con ese nivel de 12 y 15% pues para alcanzar el objetivo, ¿no? Esa sería una parte de la respuesta. No sé, Víctor, a lo mejor quieres agregar algo más ahí. Sí, o sea, creo que definitivamente ahorita en México, por si no saben, hay una propuesta de reforma que creo que va en el sentido correcto para incrementar esta tasa de retiro. Sin embargo, creo que no es suficiente. O sea, creo que por mucho falta complementarla, falta incentivar el ahorro voluntario, falta incentivar PPRs, falta incentivar fondos privados de ahorro, que muchas veces las empresas quieren complementar. Y también falta entrarle más al régimen de inversión de las AFORES, ¿no? Las AFORES tienen un gran reto y un gran reto por delante para manejar su portafolio e incrementar el rendimiento. No ha sido malo el rendimiento de los últimos 20 años.
O sea, pero tampoco ha sido impresionante y todavía se puede más. O sea, y esto va a involucrar aprovechar no la reforma que viene hacia adelante, sino la última que hubo, en la cual les ampliaron el tamaño de la cancha y todavía no la han ocupado. Entonces, creo que ese es un gran paso a las Afores, que en verdad aprovechen toda la cancha de inversión que tienen. Oye, Vicky, y ahora que ya Yo mencionamos... nada más quería agregar ahí una Sí, cosa. Ay, perdón. no, no, Sí, no. es buen punto el que mencionas sobre la ampliación a activos de renta variable, que como bien dices, se aprobó el año pasado. Parece que va a subir de 45 a 60% en los próximos 3 años, pero también creo que es importante hablar de el límite que tienen autorizado en inversiones internacionales, que actualmente es de 20%, y que también si ese límite se pudiera flexibilizar e incrementarlo a niveles como lo tiene, por ejemplo, países como Chile o Colombia, cercanos al 50 o 60%, también el hecho de poder incrementar la participación en activos internacionales ayudaría mucho, porque estamos incrementando la diversificación también, o sea, más allá de solamente activos mexicanos. Entonces, creo que, como dices tú, la reforma que se está discutiendo va en un buen sentido y la flexibilización del régimen de inversión es algo que también entendemos se está discutiendo. Así que, como dices tú, va en un sentido adecuado. Ok, ahora también entiendo que es una condición que no únicamente pasa acá en México, mencionamos un poquito sobre el sistema de pensiones que tenemos acá, pero entiendo como que este desafío que van a tener las generaciones más jóvenes es regional e inclusive mundial. Eh, ¿Esto es verdad o es únicamente Latinoamérica o qué está pasando en ese sentido? Vic, ¿quieres tomar esa? Eh, bueno, yo creo que en general en toda América Latina pasa algo parecido, ¿no? Y también es así que, por ejemplo, en Chile es todo un reto el tema del retiro, ¿no? Y yo creo que todos, en general en el mundo, vamos a ir en el mismo sentido, de necesitar incrementar las tasas de ahorro, los retiros y todo esto, ¿no? Creo que es algo que se va a necesitar ya en todos los países de América Latina y en los próximos 20 años va a ser una gran presión para todos los países en el mundo hacer grandes reformas en el sistema de pensiones. Ahora, también entiendo que acá en México tenemos, bueno, hubo un cambio importante sobre los ciclos de vida. Eso en el sentido en el que ahora tú tienes que, más bien en el año en el que naciste, es el vehículo de inversión en el que te asignan. Eh, ¿Eso en qué beneficiaría o en qué restaría como el problema que vemos que nos va a pasar en 20 años, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que mencionar de ese beneficio. Creo que fue muy bueno este cambio digamos, del régimen de inversión de fondos que tenían un objetivo de riesgo a fondos ciclos de vida. Como dices tú, primero pensando en qué es lo que sucede hoy en día, entras a la fuerza laboral y dependiendo del año en que naciste te asignan a ese fondo. Ese fondo generacional eh, tiene una asignación a activos riesgosos, como lo es renta variable, adecuada a tu edad dentro de los límites y el régimen de inversión que ya platicamos en la pregunta anterior. Y esa asignación a activos riesgosos va evolucionando y va bajando mientras te vas acercando a la edad de retiro, ¿no? Porque o sea, es lo que más hace sentido. Pero entonces, el beneficio también de eso es, por un lado, evidentemente, desde el punto de vista operativo, digamos, te metes a un fondo y ya siempre te quedas ahí. Entonces, operativamente y de costos te permite, como ahorrador, quedarte con mayor parte de los retornos en ese fondo. Y segundo, la parte de la disciplina, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente. O sea, inclusive estando en un periodo de volatilidad o de ajuste de mercados como el que vimos a principios de este año, estos fondos generacionales lo que hacen es que tienen una cosa que se llama trayectoria de inversión. Esta trayectoria de inversión es la trayectoria que te dice cómo deben estar invertidos los activos riesgosos a lo largo de tu vida como ahorrador. Entonces, lo que sucede es que cuando vienen ajustes como pensando en que a lo mejor tuvieras 50% de renta variable y 50% de renta fija, ¿no? Ese es el hipotético. Se viene el ajuste en los mercados de renta variable y terminas así, terminas 70-30.
lo que te dice esa trayectoria de inversión que dice ese fondo generacional es regrésate a estar otra vez al 50%. O sea, es la disciplina que debe de seguir el rebalanceo de tu portafolio, ¿no? Entonces, justamente, pues en el momento en el que más estaban ajustando los mercados, lo que hicieron los fondos generacionales, y también lo vimos aquí con el sistema de pensiones en México, es que salieron a ajustar ese porcentaje y otra vez acercarse a donde tienen que estar en renta variable, y lo vimos digamos, en los números que reporta la CONSAR, ¿no? Quizá al cierre del año pasado las Afores estaban invertidas en renta variable internacional como a un 12 o 13%, y al cierre de junio estaban ya todas casi muy cerca del límite, al 20%. Entonces, esto lo que permitió fue, en efecto, la disciplina y poder captar toda esa recuperación que hubo en los mercados accionarios, sobre todo, a la hora de estar invirtiendo el portafolio. Entonces, creo que esa es va en una muy buena, en un muy buen sentido. Pero pensando un poco en, sí, creo que hay más que hacer todavía, como poder incrementar y flexibilizar el régimen para que pueda haber más retornos a largo plazo, sin duda. Nosotros, Vanguard en Estados Unidos administra también fondos generacionales, y los fondos que tenemos ahí tienen más o menos una asignación a renta variable del 70%. Aquí en México, pues está limitado, ¿no? Al 20% en internacional. Pero eso lo que significa es que las tasas de reemplazo, pues en Estados Unidos por estar el 70% son cercanas al 50%. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Esa parte de poder flexibilizar el régimen es irrelevante. Súper. Bueno, vamos a estar lanzando algunas encuestas de la plática que pueden ver los espectadores y esperamos ahí su voto. Lo vamos a abrir o habilitar algunos minutos. Y posteriormente vamos a lanzar como el resultado, ¿no? También es muy interesante, bueno, mencionar que los vehículos de inversión generacionales de los que estamos hablando, para quienes nos visitan o están conectados desde otra parte que no sea México, tienen el nombre de CIEFORES, ¿no? ¿No me equivoco? ¿Sí es así? Sí, perfecto. Ok. Bueno, tendría por aquí otra preguntita. Ahora, vemos que está esta situación a nivel mundial, que tenemos las nuevas generaciones que luchar todavía más, ahorrar todavía más. Pero ¿qué pasa con otros países del mundo? Hablemos como quizá ejemplos como de Europa. Víctor, ¿nos puedes hablar un poquito cómo es el comportamiento o cuáles son las predicciones que hay en ese sentido de pensiones? Sí, mira, yo creo que Europa tiene un reto gigante, ¿no? Comencemos primero con la población, ¿no? Son países que normalmente van envejeciendo, donde cada vez hay menos jóvenes por cada adulto, ¿no? Entonces la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces eso ya de por sí te pone un reto. México va a entrar en ese reto por ahí del 2040, 2045, 2050, pero ya Europa ya lo está viviendo. Claro. Y aparte de eso, tiene tasas negativas. Entonces, si le sumas las dos, evidentemente lo que está pasando es que la gente necesita ahorrar más las nuevas generaciones, y también necesita todavía cargar más a renta variable y tomar más riesgo nuevamente para que esa tasa de los ahorros puedan llegar a ser más importantes. Entonces, por eso vemos que el comportamiento de los países de la OECD que están en Europa es sustancialmente distinto de otros países como en América Latina, donde todavía tenemos una población más joven, donde todavía no se siente esa presión tan fuerte o tan marcada como está en Europa. Entonces, en Europa estamos viendo un comportamiento de los países donde se obligan a ahorrar más como porcentaje de su PIB, y también como en su portafolio de inversión también se ha incrementado sustancialmente el nivel de riesgo. Bueno, no el nivel de riesgo, el nivel de participación en renta variable, porque no, o sea, la verdad es que creo que lo dije bastante mal, porque eso se presta a confusiones, ¿no? O sea, la renta variable por definición no, o sea, tiene un poco más de volatilidad, pero si se maneja bien, no tiene que corresponder a un riesgo, ¿no? Claro, y instituciones, tú ahora mismo mencionaste la OCDE, me imagino que tiene como todos los valores más o menos como de cada país, cómo es que invierten más en renta variable o en deuda pública, etcétera. ¿Hay algún país que te haya llamado la atención o que más bien que nos sorprenda, que sea como un ejemplo en el sentido que vaya por buen camino en la inversión en renta variable? Sí, bueno, hay un país que me sorprende, que Polonia, tiene incluso hasta el nivel del 80% en tasa en inversión de su portafolio en renta variable.
¿no? Entonces, lo cual quiere decir que evidentemente su población está participando más alrededor del mundo en acciones y buscando esos rendimientos para buscar mayores retornos para cuando la gente se jubile. Entonces, es impresionante. Evidentemente, también involucra un apetito por riesgo y una administración profesional, porque el mexicano tradicionalmente siempre hemos sido más conservadores. Hay lo que internacionalmente se le llama como local bias. Los mexicanos que siempre terminamos siendo muy conservadores. A nivel internacional, conocen que los mexicanos terminamos siendo adversos al riesgo, ¿no? O sea, desde la crisis del 87, la inversión en la bolsa no se ha recuperado. Sin embargo, yo creo que cuando se administra profesionalmente, la gente irá incrementando su exposición paulatinamente para lograr mayores tasas de reemplazo cuando se retire. Ok, muchas gracias, Vic. Bueno, solo para los demás asistentes, estamos respondiendo, más bien, vamos a invitar a algunos de los asistentes a responder, bueno, a dar sus preguntas en vivo. Así que pueden ir preguntando en el chat y los vamos a ir contactando para quienes si quieran animarse a dar su pregunta en vivo, ¿vale? Pasando a otra pregunta, a mí, ahora que ya tocamos el tema de los CIFORES y también como de cómo muchas de estas estrategias en los portafolios o la distribución de inversión tiene que ver con la cultura del país y también pues con una cuestión directamente como del mercado, ¿qué hay para los gobiernos, ¿no? O sea, como a nivel gubernamental, ¿qué pudieran empujar para que obviamente esta avalancha de pensiones súper pequeñas que nos van a tocar a algunos, los más jóvenes, puedan reducirse? A ver, a mí también me gustaría ahí aportar algo sobre qué pudieran hacer los gobiernos. Evidentemente hay un reto súper importante pues por los pasivos que ahora tienen, pero creo que los que hacen la política, los que definen cómo debe funcionar en casos como en este país, el sistema de ahorro para el retiro, creo que hay una oportunidad muy grande de tomar en cuenta que para diseñar también para diseñar cómo deben funcionar los planes de retiro hay que considerar que se está lidiando con gente y cómo actuar desde la inercia de la gente. Es decir, que no hacemos nada, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos pendiente tal dinero que nos cayó de no sé dónde invertirlo y no lo tenemos invertido? O sea, entonces, creo que la oportunidad de hacer política que también nazca desde sabiendo cómo es el comportamiento humano con respecto al manejo financiero es muy importante. Un ejemplo es, lo hemos visto en Vanguard justamente con estos planes de retiro que administramos en Estados Unidos, los 401ks, que allá sí es como se maneja el sistema de retiro. Para dar un ejemplo muy concreto, si pudiéramos hacer una política en la que también la gente se pudiera inscribir de manera automática al ahorro voluntario y además la tasa de contribución de ahorro voluntario incrementara gradualmente, vamos a ponerlo 1% cada año. Hay estadísticas que dicen cuando tú inscribes a la gente de manera automática a un programa de ahorro y a una tasa que se vaya subiendo, el 96% de las personas no hacen nada. O sea, se quedan, lo dejan ahí. Solamente el 4% toma la acción de decir, no quiero, no puedo, ¿no? Y eso, pues evidentemente hace que en el futuro tengas mayor proporción de tus ingresos ahorrados, invertidos y trabajados, ¿no? Entonces, creo que hay una parte importante de dar incentivos, no solamente fiscales, pero que también se diseñen desde conociendo cómo nos comportamos y nuestra relación con el dinero, para incrementar esas contribuciones al ahorro. Gracias, Adri. Vic, ¿tú qué piensas? Sí, ¿Qué rol tiene el gobierno en todo este tema? Yo me podré soltar así como... 3 horas después. Como 3 horas hacer mi carta a Santa Claus. No, y yo creo que siempre es difícil. A final de cuentas, siempre los gobiernos tienen presiones fiscales y quieren recaudar y votan la responsabilidad de las pensiones, que son problemas que van a pasar en 20 años. Dicen, pues ya será el problema del otro gobierno, ¿no? Ya vendrán en 3 sexenios ni quien se acuerde de mí. Entonces, de repente tomar decisiones que son transgeneracionales es difícil. Y yo creo que en algún momento se tienen que tomar decisiones de Estado y pensar por una generación.
e incentivar el ahorro. A mí, por ejemplo, las grandes críticas que puedo tener por ejemplo, cómo puedes ponerle impuestos al ahorro, ¿no? Dices, por Dios, o sea, es más, si no quieres poner mayores incentivos, al menos no graves los ahorros. Por ejemplo, también hace años redujeron el techo para deducir las pensiones, lo que aportas voluntariamente. Entonces, hicieron una gran reforma para recaudar más. Y, por ejemplo, también los fondos de pensiones privadas también las restringieron. Entonces, también dices, eso va en contrasentido y tenía un sentido totalmente recaudatorio. Un sentido totalmente recaudatorio. Ahorita, por ejemplo, si bien baja la tasa, por ejemplo, en el paquete que se presentó ayer, están bajando la tasa de retención de 1.45 a 0.97. La verdad es que, ¿por qué debería haber una retención? Dices, perdón, pero mientras el gobierno se está jineteando un año, mi lana, ¿no? Entonces, deberíamos estar viendo que pagar los impuestos tal vez hasta el siguiente año, como son todo el pago del ISR. Entonces, hay una suma de cosas que parecerían pequeñas, pero que la gente debería tener esos incentivos. La gente debería tener incentivos al ahorro. Te sale más barato ahorita incentivar que la gente ahorre a estarle cobrando impuestos. En 20 años te va a salir mucho más caro eso que no hiciste hoy. Entonces, creo que hay muchas cosas y por ahí también hay muchas otras. Por ejemplo, el hecho de que de repente quieras ser sobreprotector de ciertas generaciones, porque yo creo que uno de los grandes errores fue que cuando surgió el sistema de pensiones de México, pusiste un límite muy pequeño para inversión en renta variable, para proteger a los inversionistas. Y para proteger a los inversionistas, obligabas a que tomáramos muchísima deuda del gobierno. Y entonces eso, tarde o temprano, fue minando los rendimientos de los inversionistas. Entonces, yo creo que hay veces que la autoridad sobreprotege o tiene una actuación paternalista. Y yo creo que el gobierno debe de estar para supervisar que las entidades no tomemos más riesgos, no hagamos cosas incorrectas. Pero tampoco lo sobreprotejan, porque de repente en esa sobreprotección te estás llevando a los rendimientos de los inversionistas. Entonces, yo creo que puedes tomar medidas como se han hecho en otros países para incentivar el ahorro. El chiste en verdad es que la gente ahorre. Muchas gracias, Vic. Bueno, pues les vamos a compartir como los resultados de las dos encuestas. La primera respuesta sobre la renta, bueno, el porcentaje de renta variable local internacional en México en las CIEFORES es el 23%. Y la segunda pregunta que hicimos sobre el país de la OCDE con los fondos de pensión que invierten más en renta variable o equity es Polonia. Vamos a cerrar ahora y vamos a pasar a las preguntas, pero no quisiera dejar, no sé si Adri o Víctor quieren agregar un comentario adicional antes de contestar preguntas del público. Sí, no, yo solamente, no, perfecto, gracias. Yo diría que pensando, o sea, creo que el mensaje que me gustaría dejarlos es, evidentemente, la necesidad de ahorrar más y también de trabajar con profesionales, en este caso como puede ser Fintual, para poner a trabajar esos ahorros y que también nosotros podamos dejar hacer el que sabe hacer que lo haga bien. Y la otra cosa que también me gustaría dejarlos es, evidentemente, es muy importante que investiguen muy bien sobre los costos, porque en un mundo donde cada vez es más difícil generar los rendimientos, los costos también se vuelven muy relevantes. Así que uno lo que puede controlar es hacer ese due diligence y esa investigación sobre las mejores opciones que existen para poner a trabajar el dinero allá afuera. Claro, eso es un punto muy, muy cierto, Adri. Muchas gracias. Víctor, ¿quieres agregar algo más antes de pasar a las preguntas? Sí, que yo sé que es bien difícil y que de repente siempre vende mucho la idea de comprar, de consumir, ¿no? Pero que en verdad piensen que ese pequeño café que se ahorran todos los días, ese pequeño esfuerzo que logran, es su tranquilidad mañana. O sea, en serio, el pensar cómo van el costo de la vida, el costo de los gastos médicos de las universidades, el aumento de las viviendas, el costo de las universidades, va siendo tan alto los incrementos que de repente tu vida en 20 años puede ser totalmente diferente. Y aunque parece algo muy simple, pero ese pequeño ahorro en ese café, en ese pantalón, en esos zapatos,
ese pequeño ahorro de repente puede significar una gran tranquilidad en 20 años. Muchas gracias, Vic. Bueno, tenemos a la primera pregunta que la va a decir en vivo Germán. Germán, puedes comprobar que ya puedas. Creo que tenías dos preguntas, una para Adri y una para Víctor, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Felicitarlos primero por por la charla. Siempre hablar de pensiones es súper bueno. Así que, pero yo más que nada no tenía preguntas sobre pensiones, sino que más que nada eran sobre los productos, tanto para Vanguard y Fintual. El primero quería hacer una pregunta para Adri, ¿así se llama? No estoy seguro, de Vanguard. Adriana. Adriana, sí. Quería yo sé que, bueno, ambos tienen la filosofía de inversión pasiva en el fondo, y quería preguntarle a Adriana si nos podía comentar sobre los productos que tiene Vanguard, de que no solamente sé que tienen algunos productos que no solamente siguen a los índices, eh, sino que hacen algunos con, con análisis fundamental, o algunos tipos de ese tipo de análisis en el fondo. Quería que nos pudiera comentar sobre esos productos. Germán, creo que vamos a empezar con la pregunta que tengas para Víctor. Creo que Adri tuvo un problema de conexión Ah, y perfecto. no sé, Bueno, se salió de la llamada, pero ya estamos contactándola para ver que se sume y que pueda ya, contestar tu pero pregunta. entonces con Sí, Víctor. parto con Víctor y ahora mismo ya que está Eh, conectando le volvemos a decir su bueno, nombre. como que Gracias. Víctor, más que nada quería preguntarte también, Fintual tiene una filosofía también de inversión pasiva en el fondo. Eh, Quería preguntarte más que nada si es que en algún minuto Fintual tiene pensado como tener alguna opción para otro tipo de, de clientes en el fondo, de que si bien se puedan mantener los mismos fondos que tienen ustedes, como que puedan funcionar como un tipo broker, en el fondo que podamos también nosotros manejar nuestras propias carteras eh, con productos de bajo costo como son Vanguard, de BlackRock y ese tipo de cosas que a lo mejor, no sé. eh, Mira, sí, sí, te entiendo. Mira, yo creo Ujú. mira, te voy a decir, ahorita tal vez no está en el horizonte, en el corto plazo, no está así como algo que tenemos, pero tampoco te voy a decir que nunca lo vamos a hacer, ¿no? Realmente te puedo decir que cada cierto tiempo hacemos una avalancha de ideas y comenzamos a hacer una lluvia de ideas, decir, oye, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? Y de repente se nos comienzan a ocurrir ideas que en un primer momento parecen locas, que en un primer momento dicen, no tiene sentido, y después, tiempo después, dices, oye, pues, ¿te acuerdas de esa idea que dijiste? Tal vez puede hacer sentido. Entonces, yo no la descartaría, pero te puedo decir que ahorita en el corto plazo tenemos un montón de proyectos, pero todo, no es uno de esos ahorita ser algo activo, ¿no? Claro. Pero digo, no lo Porque descartaría. yo lo preguntaba porque en el fondo todos los productos en general que uno puede acceder como particular son bien caros para poder acceder a este tipo de productos de los ETF, por ejemplo, que son de costos muy baratos. Entonces, quizá siendo, Sí, puedan hacer mira, yo creo que algo todo así. lo que podamos hacer por cambiar y facilitar las inversiones a la gente, lo vamos a hacer. O sea, nos encanta la idea de innovar, de bajar precios y de facilitar las inversiones para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos encanta, que es como parte del ADN de nosotros, ¿no? Entonces, yo sé y sé que es bien difícil de repente que la gente comenzara a invertir, ¿no? Entonces, Claro. por eso digo, no lo descartes, pero tal vez en el corto plazo, tal vez no estaría ahorita. Perfecto. Y ahora sí, sí que es, ahora sí Adriana está aquí. Sí, Hola, Diana, disculpen, ¿qué tal? ahora, hola, ¿qué tal? Volví de mi iPad porque mi computadora así, pues, se apagó, pero ya estoy aquí. Voy a reiterar entonces mi pregunta. En el fondo, Claro, sé que Vanguard nace de la inversión pasiva, y, pero si bien existen algunos tipos de productos que sé que tienen ustedes, pero no los conozco a la profundidad, de que
si bien es seguir a los índices, no ganar el mercado, sé que tienen algunos que tienen como algunos factores fundamentales de análisis fundamental, probablemente tal, que quería ver si que nos podías, eh, si me podías como orientar respecto a tu tipo de producto, qué factores analizan y esas cosas. Sí, de hecho es una buena pregunta. Justamente a Vanguard se le conoce como esta casa de administración de inversiones pasivas, pero de hecho eh, de los 6 trillion en inglés o billones en español de dólares que administramos, 25% de esos activos son administraciones activas, no son indizadas. Y están sobre todo enfocadas, bueno, tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija. Tenemos un equipo que hace administración activa de renta fija a nivel global muy robusto. Y esta parte, digamos, de los fondos activos que administramos, lo que no estoy segura es que estén disponibles para que tú los puedas adquirir, por ejemplo, en Chile. Es lo que está disponible, que son los productos que están listados públicamente, pues son los ETFs. Pero para contarte un poco de la historia de la parte activa, la parte de administración activa de renta fija, como te decía, la hacemos dentro de casa con un equipo de renta fija global. Y la parte de renta variable activa, trabajamos con managers externos. Entonces, lo que hay es un proceso de selección de administradores activos. Uno de ellos, que es un poco también la raíz del nacimiento de esta compañía, que es Wellington, es uno de los con los que trabajamos, por ejemplo, para algunos fondos de exposición de renta variable global. Y también, como decías tú, de la parte de estos factores, existe un equipo de quantitative equities, que se llama, que ellos administran los ETFs de factores. De hecho, son ETFs de factores y son ETFs activos. Entonces, dependiendo de si esos productos están o no registrados en el país en el donde estás, se podrían adquirir. Hasta donde tengo entendido, no están registrados en ese momento, pero esos son justamente los factores como momentum, value, quality, y son procesos cuantitativos que se administran ahí. Listo, Germán. ¿Respondieron tu pregunta o quisieras agregar algo más? No, eso. Súper. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Germán. Bueno, vamos a pasar con la pregunta de Astrid. Astrid, dime si ya tienes acceso para poder hablar por el micrófono. Sí, ya, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, esta pregunta va más enfocada a Víctor. Para la parte de Fintual, ¿cuáles son las estrategias que tienen para llegar como a las nuevas generaciones de manera más fácil, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el valor agregado que tienen como startup? Gracias. Sí, mira, yo creo que tal vez en México es un poco, apenas vamos empezando y todavía no nos conocen, pero en Chile hemos hecho, y te voy a platicar de Chile porque es el efecto algo donde ya estamos funcionando, donde ya hay 25,000 personas que confían en nosotros y eso tal vez te da una referencia de cómo somos, ¿no? Pero yo creo que lo primero es la transparencia. Le hablamos a la gente con la verdad. Cuando en verdad nos equivocamos o si tenemos algo que no podemos hacer, lo decimos. Y hacemos y tratamos de cumplir lo que decimos. Y ese ejemplo de transparencia yo creo que la gente te lo agradece mucho. La gente entiende que les estás comunicando con la verdad. Y esa sensación de confianza te dura por mucho tiempo. Y creo que esa es la primera piedra fundamental para ganarnos la confianza de la gente. La segunda es tratar de explicarle a la gente de manera sencilla. Mira, atrás hay un montón de algoritmos y te puedo decir de repente que si corremos un modelo de modelo eficiente con Markowitz, que me corremos Monte Carlo, que eso nadie me entiende ni le importa a la gente, ¿no? La verdad a la gente le importa que se los expliques de manera sencilla. Y yo creo que eso en Chile ha funcionado de maravilla. Les cambias el enfoque porque la gente por primera vez te está entendiendo lo que los grupos financieros se complican en explicártelo y ponerte 1000 gráficas y 1000 cosas sofisticadas, cuando simplemente platícaselos como se lo platicas a un amigo, ¿no? Y yo creo que la otra es también bajar costos.
ofrecimos productos a un costo muy barato que nadie había podido ofrecer. Y eso la gente también te lo agradece porque lo ve en su bolsillo, lo ve que tiene más plata, ¿no? Y entonces cuando de repente ves que las inversiones que estás poniendo en verdad te están redituando a ti y no nada más al grupo financiero, es perfecto. Como que vas agarrando esa confianza. Entonces yo creo que esos son como los 3 elementos que me gustaría platicarte ahorita. Yo creo que debe haber más, pero a mí me gusta platicar de eso porque la gente se ha sentido satisfecha y yo creo que siempre tenemos esa sensación de que nos debemos a la confianza y no decepcionar la confianza que la gente te está brindando. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Astrid. Bueno, ahora voy a pasar a leer un par de preguntas que llegaron al chat. Una que me parece muy interesante de Jesús Fuentes, que nos pregunta si se recomienda invertir todo el capital ahorrado o se debe tener siempre un fondo de reserva en efectivo. Bueno, si quieres puedes también, yo creo que sí, dentro del tema de planeación financiera siempre debes tener una parte de ahorros para emergencias, porque pues no queremos que pase nunca nada malo, pero siempre puede suceder. Así que sí, tener algo que esté relativamente líquido a disposición es una muy buena idea, siempre tener una parte, pero también pensar en que lo otro hay que ponerlo a trabajar y tener la disciplina de no sacarlo, ¿no? Sí, comparto lo mismo. Siempre debes de tener en diferentes como budgets, ¿no? La verdad es que, o sea, ahorita nos enfocamos mucho al problema de la pensión, pero siempre debes de tener, no sé, algunos meses de tu sueldo para prevenir cualquier eventualidad. Y ese dinero debe de estar invertido tal vez en activos de bajo riesgo, porque justamente es por si es emergente, ¿no? Y si lo tienes en bolsa y te toca lo malo que en esos momentos se cayó la bolsa, lo vas a vender en el peor momento. Entonces, esa parte la debes de tener en algo de menor riesgo. Y tal vez debes de tener diferentes objetivos. Y es algo que buscamos en la plataforma, que tú vayas teniendo sus diferentes objetivos, desde vacaciones, que tal vez es una inversión a un año, tal vez algo más retador que dices, oye, voy a comprar una casa, tal vez es algo a 3 años, y desde la universidad de los hijos. Créanme que si comienzan a tener un hijo ahorita, comiencen a ahorrar, y si ustedes comienzan a invertirle poquito a poquito en bolsa, en 18 años van a tener tal vez la universidad pagada de sus hijos. Y son ese tipo de ir siendo disciplinado y poniendo distintos objetivos, y cada objetivo tiene una combinación diferente de activos para lograrlo. Y esa es la parte importante, que en verdad matchen el producto con su objetivo. Perfecto, muchas gracias, Vic. Bueno, voy a leer una pregunta más y también voy a dar pie que a las que no podamos responder por cuestión de tiempo, nos pueden mandar un tweet, escribir en nuestras redes sociales, @fintual, estamos en todos lados, y ahí podemos como contestarles más a profundidad. Hay una particular que me llamó la atención que habla sobre el sistema de pensiones en México y es de José Alejandro. ¿Pueden las Afores operar en otras bolsas y así accesar acciones o empresas que no cotizan en el SIC? Sí, de hecho sí lo hacen. No necesariamente tienen que comprar solamente lo que esté cotizando en el SIC. Mientras esté aprobado por el regulador, que es CONSAR, los vehículos de inversión lo pueden comprar en donde esté listado. Existe todo un procedimiento, digamos, que describe en qué sí se puede invertir y en qué no. Entonces, más bien el constraint es lo que diga CONSAR, no lo que esté en el SIC. Ok. Bueno, pues entonces damos finalizada esta sesión. Me da mucha pena con todas las preguntas que nos llegaron, pero también debemos como ajustarnos al tiempo que teníamos destinado para esta conversación. Muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias, Víctor. ¿Tienen o sea, si los pueden buscar o localizar en LinkedIn o en sus redes sociales que quieran compartir? Sí, claro. Yo estoy en LinkedIn como Adriana Rangel también. También para la audiencia que está en México, también tenemos la página web de Vanguard. Así que los invitamos a ir ahí. Ahí hay mucho de todo este research y thought leadership que platiqué en esta sesión, y también nos pueden seguir en LinkedIn.
a la cuenta de Vanguard México, donde también publicamos mucho de todo esto que escribimos, desde visión de mercado hasta la parte de los análisis del behavioral finance que platicamos mucho hoy. Súper. Gracias, Adri. Gracias. Nosotros estamos en www.fintual.mx para el caso de México y .cl para el caso de Chile. Si se van a la parte de equipo, ahí está la parte de la foto y ahí viene también la parte de LinkedIn, donde nos pueden buscar. También ahí está el chat. También cualquier duda que tengan, sean no sean clientes, si sean lo que sea, escríbanos, les contestamos luego, no es un robot, somos nosotros los que le estamos contestando. También estoy en LinkedIn, síganos en las redes sociales, somos muy activos y en verdad también mi correo es victor@fintual.com. Entonces, es que contestamos todo lo que nos escriban, siéntanse en confianza de buscarnos. Súper. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye.